de los sentimientos del alma. Cuando usted empieza a hablar lo que en su alma está sintiendo, entonces ahí usted se da Hay una cuenta cautividad. cuando una gente está en cautividad. Claro que sí. Cuando empieza con el yo, que Dios me usó y que Dios me honró en tal sitio. Pero- ¿Entiende? A nadie le importa eso. O sea, usted tiene que llevar su problema a los pies de Cristo. No. Entonces, cuando usted ve una gente que en medio de una prédica, donde usted tiene que predicar a Cristo, donde el mensaje es el Cordero de Dios, Edificar, levantar, restaurar. ¿usted entiende? Lo que usted está metiendo es un problema muchísimo. Entonces Claro. ahí usted está viendo ya que una gente está en región. Entiendo que para el espíritu operar, la carne tiene que estar muerta. Entendía que estaba entrando en lo que era una revelación espiritual y de repente empecé a descender a un abismo que parecía el infierno. Y yo digo, Señor, me estoy quemando, yo quiero salir de aquí. Esto hiede a lo que no se puede imaginar una gente. Y de repente escuché la voz del Señor que me coge un cuaderno, coge un lápiz, empieza a escribir los nombres de todas las personas que tú sientes que necesitas pedirle perdón desde adentro. Y de repente yo empecé, ok, está bien, fulano de tal, fulano de empecé, seguí anotando. Cuando yo veía que iban por cientos pico, Alabe yo ahora. dije, bueno, entonces se están poniendo feo. Cuando yo vi que ya iba por más de 200 escrito que yo tenía que perdonar, pedirle perdón al Señor, la región de cautividad donde yo estaba, yo me dije, ¿por qué el Señor no me sacó cuando me dio? Y empecé a salir de ahí cuando ya empecé a pedirle perdón al Señor por toda esa gente. Vi que el mismo Señor, el Señor Jesús descendió y vi este personaje con un rostro resplandeciente y su mano me decía, ven, sigue. Y mientras él iba caminando en ese lugar oscuro lleno de fuego, con un hedor muy fuerte, pues el Señor iba abriendo camino y veía que una cueva pues se iba abriendo como un hoyo de luz y entendí que el Señor me estaba librando de una región de cautividad. Hay cosas que no sabemos de la liberación, hay regiones, legiones y muchos tipos de cosas que no tenemos en conocimiento, pero nuestro hermano Felipe nos va a aclarar algunos puntos detrás de la liberación o la otra cara de la liberación. Y vamos a dejar que él desarrolle este tema tan importante y que mucha gente siempre está preguntando, haciéndose preguntas, ¿cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo alcanzar? ¿Cómo puedo llegar? Y este será un video donde tus ojos espirituales serán abiertos y tu espíritu será renovado, amén, y plantado para que sepas cómo operar en liberación. Gloria a Jesús, bendito sea Jehová. Asimismo vamos a estar tocando el tema llamado regiones de cautividad. Regiones. Asimismo, regiones de cautividad. Amén. Cuando hablamos de regiones de cautividad, mucha gente a veces ignoran este término, ignoran esta situación espiritual, porque hay gente muchas veces que no saben dónde se encuentran atrapados, pero en sí, dentro de sí, la gente dice, wow, me siento estancado en ¿Qué un es área. una región? Una región es un hábitat o una cárcel lugar, un espiritual. espacio. Exactamente, un espacio o como quien dice, una cárcel espiritual donde se encuentran muchas almas cautivas ahí, Aún siendo cristiano. aún siendo cristiano, claro está. Sígueme desarrollando ese tema. Esto está importante. Vamos a hacerlo por la Biblia. Amén, exacto. Por la Claro. Biblia, todo lo que hablamos tiene que ser Bíblico. por la palabra. Cuando Simón el mago Yes. dice la palabra que él se arrepintió, se convirtió a Cristo, incluso fue bautizado. Y estaba siempre con los discípulos. Adiós, estaba de ahí con Gloria los al discípulos. Señor. Entonces, ¿qué pasaba con él? Cuando él veía que Pedro y Felipe hacían ciertas obras bajo el Espíritu Ministraban Santo. el Espíritu Santo. Exactamente, ellos ministraban bajo el poder del Espíritu Santo. Él empezaba y se asombraba porque él hacía hechicerías, sanidades, porque los brujos también tienen poder, pero satánico, no bajo el Espíritu Santo. Él se asombraba, él decía, yo no puedo lograr esas cosas que ellos hacen. Entonces él anhelaba también hacer esas cosas. Él quería llegar a esos niveles espirituales. Pero había algo que Simón el mago todavía anhelaba, la codicia dentro de sí. Había dentro de su alma lo que era una perpetuidad hacia querer tener lo que él no tenía. Pero ¿qué pasa? Cuando llega un momento donde Simón el mago ve a Pedro haciendo un milagro. Y Simón el mago se acerca donde Pedro y le dice, te doy tantas monedas para que tú me entregues el poder del Espíritu Santo. Como quien dice que el poder del Amén. Espíritu Santo se vende. Amén.
y Pedro lo reprende. Hubo algo que me impactó en esta historia, que Pedro le dice, tu alma todavía está cautiva. Amén. Y yo me pregunto, ¿cómo una persona, siendo cristiana, bautizada, o sea, hablamos de un término cristiano porque él aceptó a Cristo como Claro, su y Señor y lo su dice la Salvador? Biblia. Exacto, y él fue bautizado, lo dice la Biblia. Dice que fue bautizado y dice que caminaba con ellos, con Felipe y con... Exactamente, él era discípulo de ellos. Sí, amén. Entonces, ¿cómo va a ser que una persona así esté en regiones de cautividad todavía? ¿Cómo es que una gente, aleluya, viendo tantos milagros, viendo tantos prodigios, todavía su alma está cautiva por el enemigo? Amén. Y esto me puso mucho a orar, a investigar, a ayunar, para que el Señor me dé revelaciones de regiones de cautividad. Y es un mejor ejemplo que es el rey David. Cuando el rey David se encontraba en penurias ya por el pecado que había hecho, por la muerte de su hijo y entre otros actos que ya el rey David había hecho. David se sentía oprimido. Él le decía, sácame del lodo cenagoso. Él mencionó muchas regiones de cautividad. Saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel. Una de las cosas también que me impacta es que Pablo y Silas estaban en una cárcel física, pero su alma era libre. Ellos podían adorar. Pero más sin embargo, David está libre totalmente, pero su alma está aprisionada. Pero se siente en una cárcel. Su alma está aprisionada en una cárcel espiritual. Es ahí a donde yo empiezo a investigar sobre lo que son las regiones de cautividad. Ahí empiezo a ver más profundo sobre esto. Dios me ha usado mucho en liberación, la gloria sea de Dios para siempre. Pero quería como investigar más allá, porque gente después de ser libre, después de ser bautizada como Simón el Mago, pues empezaban a sentir quejas de que ellos todavía no han sido libres en plenitud total, que ellos en alguna área estaban estancados, ya sea en áreas de finanzas, en áreas de salud, entre otras. Y uno de los mejores ejemplos lo vemos en los Salmos, cuando el rey David se ahogaba en tristeza. Hay uno de los salmos que dice, en el Salmo 69, el rey David dice que saca mi alma porque las aguas me han llegado Amén. a ahogarme. Amén. Se entendía que realmente él estaba en una prisión de cautividad. Rey David, conforme al corazón de Dios. Amén. Así hay personas también en el pueblo de Dios que muchas veces están siendo practicados por liberación, o sea, le han practicado liberación, le han ministrado bajo el poder del Espíritu Santo. Pero hay áreas de su vida que todavía están presas y cautivas. ¿Me entendió? Amén. David también dice, ¿por qué te turbas? Alma ¿Por qué mía. te abates dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, hay áreas, regiones, partículas, parte de nosotros, que aunque le servimos a Dios, que aunque fuimos bautizados, pero que todavía están presas y cautivas. Claro. Amén. Porque si se fija, el ser humano está compuesto por tres cosas: cuerpo, alma Y espíritu. y espíritu. ¿Qué pasa? El cuerpo, lo que nosotros, nuestra materia. El espíritu es el soplo que Dios da a nosotros para que nosotros tengamos vida, pero el alma es lo que nosotros, es nuestra esencia de vida. Amén. Por eso la palabra dice que tenemos que salvar nuestra alma. Amén. Solamente Cristo la puede salvar. Entonces, ¿qué pasa? En el alma están los sentimientos. El asiento de las emociones. ¿Entiende? Está lo que es la mente. Por eso la palabra manda a renovar la mente. El espíritu de la mente. ¿Entiende? Y está nuestra conciencia. Entonces, cuando nosotros vemos que estas áreas de nuestra vida están siendo ministradas por el enemigo, entonces ya nosotros empezamos a ser encarcelados totalmente. Amén. Hay gente que ministran a Dios, ministran al Espíritu Santo, ministran a Cristo, pero tienen un resentimiento con el hermano. Amén. Tienen un resentimiento con su mamá que la maltrató. Tienen un resentimiento con el tío que la manoseó. Tienen resentimiento con la iglesia, con muchísima gente Con el en su pastor, con entorno. el líder. ¿Me entiendes? Entonces, Y predican y ministran. y predican y ministran. Y se arma un juidero cuando están predicando. Pero ¿qué pasa? En su mente ellos no son libres, sierva. Porque la Ni en mente su le turba corazón. de noche. Ni Por en eso su el rey corazón. David, ¿por qué te abates, alma mía? David tenía una región, estaba en una región donde su mente estaba siendo cautivada, donde su alma estaba siendo cautivada también. Por eso él sentía los dolores del alma. Él no se sentía un dolor físico como una cortada, un golpe. Él se sentía aprisionado desde adentro, porque las regiones de cautividad
hay demonios de tormento. Ahí hay demonios que tormentan tu mente. Hay espíritus que te encarcelan incluso la finanza. Por eso la palabra habla sobre el diezmo y sobre el devorador. ¿Me entiendes? Porque hay gente que bien en Dios, pero financieramente están estancados. Hay un principio espiritual. Amén. Y también Dios habla sobre que hay un guardián, que es el devorador. Dios los reprende, el devorador. Por nosotros. Por nosotros. Entonces esto me confirma que en regiones de cautividad realmente hay demonios donde están torturando a la gente. Amén. Entonces podemos decir que nuestro hermano Judas Iscariote Ajá, estaba en una región de cautividad, feo. enseñado por Jesús, Ministrado por Jesús. caminaba con Jesús, comía con Jesús, seguidor de Cristo. Hay gente que dicen eso no es verdad, eso es una herejía, como una gente que ya ha recibido a Cristo puede estar en una región de cautividad, como una gente que ya le sirve al Señor puede estar endemoniado, eso es imposible, eso no es así. Pero sin embargo tenemos acento bíblico de personas que sirvieron a Cristo, caminaron con Cristo y la Biblia revela, la Biblia especifica cuál era la región de cautividad en la que se encontraba Judas Iscariote, porque la Biblia dice que era ladrón. Entonces, él seguía a Cristo, pero era ladrón. Él era el tesorero, pero sustraía del dinero que se colectaba para el ministerio de Jesús. Entonces, no me puedes decir tú a mí que una persona que ha recibido a Cristo, que camina con Cristo, que come con Cristo, no puede estar endemoniada, no puede tener áreas de su vida presas, cautivas, porque pasó con Judas Iscariote. Exactamente. Judas Iscariote caminaba con él, comía con él. Todos los años del ministerio de Cristo, él estuvo al lado de Cristo. Pero sin embargo, nunca fue libre de esa área y él vio al gadareno ser libre. Él vio al que era sordo y mudo, que caía en el fuego y caía en el agua, ser libre. Él vio muchas personas ser libertadas. Vio a Lázaro Vio a Lázaro resucitar. Y el Señor, en todas aquellas operaciones de liberación, ellos caminaban con Jesús, ellos estaban ahí, ellos fueron partícipes, ellos fueron testigos de las liberaciones, pero todo ese tiempo Judas no fue libre. Ay, mi madre. Había un espíritu de codicia que le hacía la guerra. Había un espíritu de robo que le hacía la guerra. Entonces, eso mantenía su alma prisionera, aunque caminaba con Cristo. Mantenía su alma presa, aunque comía con Cristo, aunque seguía a Cristo. Entonces, así hoy en día también hay personas que predican, que ministran, pero que hay una parte de su alma, hay una partícula de su alma, hay un pedacito de su alma que está prisionero, que está preso, que está cautivo. Y es por eso que pasan los años, vienen los años y usted ve que esa gente no avanza aunque predica. Así mismo. No avanza aunque dice así, dice el Señor. O sea, hay áreas que todavía están presas y están cautivas. Y es por eso que no alcanzan el nivel que Dios quiere para ellos. No llegan al crecimiento espiritual que Dios quiere que ellos lleguen. ¿Por qué? Porque Dios no tiene suficiente poder. Porque no existe la liberación. Porque esas personas no entregan esas áreas que están presas. Entonces, ellos mismos se mantienen en cautiverio. Ellos mismos se mantienen presos. ¿Por qué? Porque quizás se entregan, hablaba mentira, ya no hablo mentira. Pero hay otra área que yo no la entrego. ¿Qué pasa? Hay otra área que yo la sigo practicando. Así Entonces, esto me mantiene en una región de cautividad. Claro, porque ese mismo ejemplo de Judas, ¿qué decía Jesús? El amor al dinero, esa es la raíz. La raíz de todo mal. Entonces Judas, como amaba el dinero, él había entregado todo, pero tenía esa área que él amaba el dinero. Y eso fue lo que lo llevó a coger dinero para vender al propio Jesús. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces como cristianos nosotros tenemos pues muchas cosas que dejar, muchas cosas que soltar para seguir avanzando en Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que nosotros decimos, pero ¿por qué? Si yo predico, yo danzo, yo me trayo, yo hasta muerto. La gente habla lengua cuando yo predico. Adiós. Y el poder de Dios desciende, pero sigo en una cautividad. Y es porque quizá tus actos te han llevado a someterte, a que tu alma se someta en una región de cautividad, porque Dios es un juez justo.
Dios es justo. Entonces, si tú haces algo malo por un área, no me ven a mí que Dios te lo va a aplaudir, Dios te lo va a premiar. Amén. Por eso mismo Jesucristo oraba y cesaba para que Pedro no entre en tentación. Amén. Intercedía. Intercedió. Pero ¿qué pasa? Hay gente que también están enfermas en el ámbito de la salud, no tanto ministerial, en el ámbito de la salud. Hay gente que son cristianas, sirven a Cristo, tienen 70 años en el Evangelio, pero sufren de tal cosa, son enfermos en tal área de su cuerpo y muchísimas cosas. Yo recuerdo una experiencia, madre, que yo tuve con un amigo mío. Yo estaba esa semana, estaba de oración y ayuno. Entonces, su esposa me escribe y me dice que él estaba pues teniendo una situación de salud en su columna donde él no podía caminar. Para él poder caminar tenía que agarrarse de la pared y apoyarse de ella. Wow. O la esposa tenía que agarrarlo. Era un dolor fuerte. Lo llevaban al médico, no tenía desviación en la columna. Lo llevaban a donde sea a chequearlo y nada de nada. Mas sin embargo, oraban, le ministraban liberación y todavía seguía con la misma cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta gente seguía practicándole liberación, orándole, y ellos mismos seguían en ayuno, y él todavía no había sido libre de esa área afectada en su salud. Yo que estoy investigando estoy pidiéndole al Señor revelación sobre las regiones de cautividad, de repente yo le digo a ella, ok, dame un momento, yo voy a orar, voy a pedirle al Señor revelación, para que el Señor me revele qué es lo que está pasando antes de yo ministrar así. Y de repente empiezo a orar. Y mientras voy orando, siento que mi alma va saliendo de mi cuerpo. Y voy entrando como a un hospital viejo, abandonado. Y de repente veo al amigo mío que está en una camilla en ese hospital. Y le tienen como la espalda abierta, como si estuviera una cirugía. Y de repente, cuando veo que su columna está desviada, no sé a qué se debe, pero en el espíritu pude entender que esa área de la salud de su columna estaba en una región de cautividad. Wow. Y yo de repente empiezo a orar por él en ese lugar espiritual. Y agarro su columna y trato de enderezarla. Y agarro su espalda y empiezo como a decirle a Dios que sane esa herida, esa abertura que tiene. Y de repente le dije a esa parte de ese alma, ese fragmento de ese alma de él, le dije, regresa a tu cuerpo, porque Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Tú no tienes derecho a estar en regiones de cautividad. Y sentí como que esa alma se fue hacia donde él. Y yo estaba también regresando a mi cuerpo. Cuando yo regreso, yo digo, oh, pero primera vez que tengo una experiencia de esta forma. Y le escribo a la esposa del amigo mío, le digo, dime cómo sigue, cómo está todo. Me dice, por ahora igual. Yo dije, ok, mañana yo te voy a escribir a ver cómo sigue. Si no, pues llevamos un culto a su hogar. Milagrosamente, en la madrugada empezó a caminar, empezó a moverse de toda forma como se movía antes. La gloria sea de Dios. Y es porque entendí que hay regiones de cautividad que cautivan la salud del cristiano. Aleluya. Entonces podemos ver, y eso es así, yo también tuve una experiencia, gloria al Señor, con esto en el área de la liberación. Generalmente cuando venía alguien, que el Señor me iba a entregar a alguien para liberación, yo primero lo soñaba. El Señor primero me lo mostraba en sueño y luego que me lo mostraba en sueño, gloria al Señor, entonces llegaba la persona o yo tenía el encuentro con la persona o yo estaba ministrando en el lugar y me encontraba con la persona. Wow. Y yo había tenido una experiencia, pero era en el fondo del mar. Yo llegué así mismo en el espíritu, el Señor me lleva al espíritu y en el fondo del mar hay una joven de pelo negro, una muchacha muy hermosa, pero ya la veo que está las dos manos prisioneras en el fondo del mar, anclada en algo en el fondo del mar. Y yo le preguntaba al Señor que qué significaba eso, que por qué me había llevado a aquel lugar, gloria al Señor. Entonces luego, pasado algunas semanas, yo pude entender que la muchacha estaba en una cautividad espiritual, que estaba en una región, en una prisión, en el fondo del mar.
Luego que yo me encuentro con la muchacha, que yo la veo literalmente, recuerdo la visión y era la misma persona que estaba amarrada de las dos manos en la profundidad del mar, gloria al Señor. Entonces, esto es tan cierto, esto es tan real, que las personas que ministramos liberación, que hemos tenido este tipo de experiencia, y el Señor nos revela y el Señor nos muestra las áreas de donde esas personas están cautivas, las áreas donde esta persona, gloria al Señor. En una ocasión, yo tuve una revelación con alguien a quien yo le había ministrado liberación, con alguien que yo tenía una relación muy estrecha. Y yo tengo un sueño con esta persona, que estamos en un lugar, gloria a Jesús, y que esta persona, cuando yo me voy, me llama y me entrega 30 monedas. Cuando me entrega las 30 monedas, yo le preguntaba al Señor que qué significaba esto. Luego de una semana, vino una traición de esa persona a mí. 30 monedas de Judas. Gloria Wow, al Señor. 30 denarios. Exactamente. Entonces, como por amor a la fama, como por amor al dinero, esta persona había hecho esto en contra de mí y ya el Señor me lo había mostrado. Entonces, hay personas predicando, ministrando, profetizando que sus almas están en regiones de cautividad, que puede ser que en una área estén libres, pero que en otra todavía están cautivos. Y esto es muy peligroso. Esto es algo muy, muy peligroso que tenemos que curar, que tenemos que sanar antes de usted seguir ministrando, porque cada persona que usted ministre, cada persona que usted le imponga mano con una situación de cautividad, con una situación de prisión espiritual, de cárcel espiritual, gloria al Señor, eso es lo que va a recibir esa persona que usted está ministrando. Eso es lo que usted le va a transmitir a esa persona que usted está ministrando. Yo he testificado en otros videos de cuando tú guardas una ofensa. Hay un error cuando nosotros somos ofendidos. Sí. Nosotros entendemos que a donde nosotros es que hay que venir, que a mí hay que pedirme perdón, que a mí fue que me ofendieron. Pero ese es un error del que Satanás se aprovecha y del que Satanás se alimenta, aunque tú te creas que eres inocente. Eso lo viví aunque yo. tú te creas que eres la víctima. Eso lo viviste tú. Y yo luché mucho contigo, gloria al Señor. Y podemos decirlo así en conversación. Claro. Hemos llevado ya este video a un tema de interacción, gloria al Señor. Porque cuando tú te unes con otra persona que opera en lo mismo que tú, claro, pues tú te identificas, gloria al Señor, porque hay experiencias que son similares. Y yo recuerdo que él tuvo una situación en la iglesia donde nos congregábamos, y a raíz de esta situación había una ofensa, había una herida. Y yo le decía, Marito, tú tienes que separarte. Claro. Tienes que separarte, tienes que sentarte, tienes que dejar de ministrar hasta que tú sientas que Dios te sanó de esa área. Exactamente. Gloria al Señor. Y lo mejor es cuando tú eres obediente, porque aquí no se trata de que yo soy, ni de que yo hago, ni no. Aquí se trata de que usted crece para abajo. Exactamente. Y mientras más usted escucha consejos, mientras más usted se deja direccionar por el Espíritu Santo, más va a crecer y más lejos va a llegar. Recuerdo que tú me decías, pero es que manita, pero es que yo no hice nada y fue a mí que me ofendieron. Y yo le decía, eso no tiene nada que ver. Te conté esto que estoy testificando ahora, que a mí me había pasado y que yo creía que el Señor me iba a pasar la mano por la cabeza, y me dijo, el que aborrece a su hermano es homicida. Y no entran al cielo. El que aborrece a su hermano es homicida. Señor, pero que fue a mí que me ofendieron. Señor, pero que fue a mí que me dañaron. El que aborrece a su hermano es homicida. Y los homicidas no entran. ¿Entiende? Entonces el Señor me ministró esa noche. Y esa misma noche me dio el mensaje para yo predicar en el frente de esa persona que yo creía que era el ogro, el cuco, y yo la palomita que ofendieron. El Señor no me pasó la mano por la cabeza, me dijo homicida. Ay. Entonces hay gente ahí que están llorando, que están guardando una ofensa, que están ahí cabizbajos, que quieren avanzar pero no pueden, quieren crecer pero no pueden, quieren ir a las naciones pero no pueden. Suelta la ofensa, perdona, libérate, porque hay una parte de tu alma que está en una región de cautividad. ¿Cómo hizo el Señor para que tú soltaras, para que tú fueras libre y para que pudieras seguir ministrando? Mira, yo en ese entonces cogí un ayuno de 3 días, sin comer nada, bebiendo agua solamente. Y cuando yo recuerdo que empecé a orar mucho, yo oraba mucho. Yo estaba trancado en mi habitación, yo no salía. Salí fue el 3er día y usted sabe. Y dentro de esa oración yo caigo empiezo como a morir.
Yo dije, bueno, Señor, me debilité por no comer, por no beber, por no beber agua ni nada. Pero entiendo que para el espíritu operar, la carne tiene que estar muerta. ¿Entiendes? Repítame eso, por Para el favor. espíritu operar, la carne tiene que estar muerta. Entonces entendía que estaba entrando en lo que era una revelación espiritual. Y de repente empecé a descender a un abismo que parecía el infierno. Wow. Y yo digo, Señor, me estoy quemando, yo quiero salir de aquí. Esto hiede a lo que no se puede imaginar una gente. Y de repente escuché la voz del Señor que me dijo, coge un cuaderno, coge un lápiz. Escuche con atención. Escuche con atención. Coge cuaderno Y coge un lápiz. para. Y empieza a escribir a los nombres de todas las personas que tú sientes que necesitas pedirle perdón desde adentro. Escuche esto, predicador, profeta, evangelista. Y de repente yo empecé, ok, está bien, fulano de tal, empecé por mi familia primero, ¿verdad? Empecé por luego seguí con amigos, con gente cercana. Luego siguió la lista. Cuando yo vi que iba por 50 gente, Alabe ahora. yo dije, bueno, está complicada la cosa. Seguí anotando. Cuando yo veía que iban por 100 y pico, Alabe yo ahora. dije, bueno, esto se está poniendo feo. Cuando yo vi que ya era una sola hoja que yo había cogido, cuando yo vi que ya iba por más de 200 gente, escrito que yo tenía que perdonar, pedirle perdón al Señor, que lo hice, nombre por nombre. Cuando yo ya iba por 200, dije, no, yo voy a dejar de contar. Y yo seguí escribiendo gente. Y recuerdo que cuando terminé de pedirle perdón al Señor por toda esa gente, No que tú le habías hecho daño, que te habían ofendido. ¿me entiendes? Y viceversa también. Y de repente, la región de cautividad donde yo estaba, yo me dije, ¿por qué el Señor no me sacó cuando me llevó? Ahora necesito salir de aquí. Y empecé a salir de ahí cuando ya empecé a pedirle perdón al Señor por toda esa gente. Vi que el mismo Señor, el Señor Jesús, descendió y vi a este personaje con un rostro resplandeciente y su mano me decía, ven, sígueme. Y mientras él iba caminando en ese lugar oscuro lleno de fuego, con un hedor muy fuerte, pues el Señor iba abriendo camino. Y veía que una cueva pues se iba abriendo como un hoyo de luz. Y entendí que el Señor me estaba librando de una región de cautividad, donde mis sentimientos estaban ocultos ahí adentro. Aleluya. Y no podía ser libre, tenía mucho resentimiento. ¿Y qué pasó después de ahí? Después de ahí, pues el Señor empezó a obrar mi vida grandemente. Pues ya yo veía a la gente y es como que nada pasó, nada aconteció. Seguía amando a todo el mundo igual. Pues después de ahí realmente experimenté lo que es el avance en Dios. Amén. Entonces, una persona que tenga un llamado para hacer liberación, para ministrar liberación, primero tiene que morir a los sentimientos, morir a la ofensa, morir a cualquier cosa que usted se pueda imaginar, que no me quieren dejar avanzar, que no me dan oportunidades. Todo eso te lleva a una región de cautividad. Exactamente. Todo eso lo usa el enemigo para Cautivarte. y ser obstáculo. Hay espíritu de resistencia. Uf, lo dijo. Hay espíritus de resistencia que se alimentan de estas situaciones. Orgullo, Raíz de amargura. raíz de amargura, falta de perdón, ofensa, situaciones que no son sanadas. Hermano, yo estoy hablando de ministros, estoy hablando de profetas, estoy hablando de evangelistas, estoy hablando de hombres y mujeres de Dios que están en la plataforma, que están usando el micrófono, pero que tienen áreas de su vida presa, cautiva, estancada, y están ministrando en las iglesias, se están subiendo a la plataforma. Esto también crea algo que se llama espíritu de error. Espíritu de confusión, que se parece al Espíritu Santo, pero que no es el Espíritu Santo. ¿Usted sabe cómo usted puede identificar a esa gente? Que en sus mensajes ellos siempre empiezan a decir, porque yo esto, porque yo lo otro, porque me hicieron esto, y cuando... El espíritu de yo-yo. Exacto, el espíritu de yo. Entonces, porque de la abundancia del corazón habla la cosa. boca. Entonces, dentro de nosotros, cuando la palabra habla del corazón, no habla de la carne, habla del espíritu, del alma.
¿Entiende? Entonces, cuando de los sentimientos del alma, cuando usted empieza a hablar lo que en su alma está sintiendo, entonces ahí usted se da Hay una cuenta cautividad. cuando una gente está en cautividad. Claro que sí. Cuando empieza con el yo, que Dios me usó y que Dios me honró en tal sitio. Escúcheme el Y que término. me hicieron y que me ¿Entiende? A dijeron. nadie le importa eso. O sea, usted tiene que llevar sus problemas a los pies de Cristo. No. Entonces, cuando usted ve una gente que en medio de una prédica, donde usted tiene que predicar a Cristo, donde el mensaje es el Cordero de Dios, Edificar, levantar, restaurar. usted entiende lo que usted está metiendo un problema, un chisme. Entonces Claro. ahí usted está viendo ya que una gente está en región de cautividad. Claro, gente que toman el púlpito, toman el micrófono para decir Una cosas oportunidad que para se eso. hablaron en una reunión o que se trataron en la iglesia. Hay una región de cautividad que está operando ahí. Y fíjate, la Biblia también nos confirma sobre esto de personas usadas por Dios, que Dios le ha hablado, que Dios se le ha revelado en una ocasión, pero que sus acciones torcidas La llevan. la llevan a que el Espíritu Santo se aparte. Fíjate, Sansón. ¿qué dice la Biblia de Balaam? Primero te También. voy a hablar de Balaam. La Biblia dice que Balaam tenía los ojos abiertos, pero era caído. O sea, él en una ocasión, Dios le abrió los ojos para que viera. Dios le abrió el oído para que oyera. Pero él se dejó dirigir, ¿por qué? Por la codicia. Entonces la codicia lo metió en esta región de cautividad, que aunque Dios le dijo que no fuera, fue. Fue. Aunque Dios le dijo no maldijera, no maldijo, pero aconsejó cómo hacer caer al pueblo. Uf. Ah, padre. Mamá, pero no hay otro mejor ejemplo que Saúl. Saúl era sí mismo, era ungido por Dios, pero tenía dentro de su ser el caerle bien a todo el mundo. Y eso fue lo que lo llevó a una pérdida muy grande. Incluso mire cómo quedó Saúl después de todo. Porque ya su alma entró en una región de cautividad Muy a fuerte. causa de una desobediencia. Sí. Y no solamente la desobediencia, porque es como un imán. Ujú. Cuando tú cometes un error, cuando tú cometes una falta, que tú la guardas, que tú no la sanas, que tú no la confiesas, esto va añadiendo más cosas. Entonces, no solamente desobedece. Cuando oyó que le cantaron a David 10,000 y a él 1,000, dice que tuvo celo. Claro. Dice que tuvo celo, dice que se airó, no le gustó, ¿me entiendes? Envidia también. Todo esto se sumó y dice que al otro día vino un espíritu malo de parte de Dios que lo atormentaba. Él era ungido, ¿Y qué hablamos? Que Dios es juez justo. ¿entiendes? Él estaba ungido, pero sin embargo todas estas cosas vinieron, apartaron el Espíritu Santo de él e introdujeron un espíritu malo de parte de Jehová. Pero él seguía en la posición, Normal. él seguía siendo el Él era el ungido de rey. Jehová, él seguía siendo rey. Entonces así hay personas que siguen predicando, Son ungidas. siguen ministrando, siguen siendo los ungidos, siguen siendo los profetas, pero hay áreas de su vida que están en cautividad. En el día habla el Espíritu Santo, pero en la noche le habla un demonio. Bueno, En el día ministran de parte de Dios, pero en la noche son atormentados por un espíritu malo. Entonces hay gente que dice, esto no puede suceder, esto es imposible. Sí sucede, sí es posible, lo estamos viviendo, está en las redes, está en todos los lugares. Personas con enojo, con ira, raíz de amargura, vanagloria, celo, envidia. y los demonios se alimentan de eso. Claro que se alimentan de eso y se aprovechan, Se aprovechan. también. Se aprovechan para mantenerte a ti preso, cautivo, y mantener preso y cautivo a todas aquellas personas que tú le ministras. Porque al todo el que le impusiste mano, a todo el que Transferencia. le ministraste, a todo el que le oraste, va a quedar bajo la influencia de ese espíritu malo que habla a través de ti, disfrazado del Espíritu Santo. Imagínense usted que en ese momento que David estaba tocando el arpa, David hubiese tenido resentimiento por Saúl. Le vuelan los demonios que Saúl tiene y le Y vuelan cuando arriba lo a David. encontró durmiendo, También. Que cuando iba lo a encontró matar. durmiendo, que uno de ellos le dijo, pero esta es tu oportunidad. Arranca. Aprovecha ahora. Jehová te lo puso en la mano. David le dijo, no, el alma de él está cautiva, pero la mía no. Alaba. Gloria al Señor. Vamos a tener ojo, vamos a abrir los ojos del entendimiento, vamos a afinar el oído, vamos a discernir quién me está hablando de parte de Dios, quién no, quién verdaderamente es libre para llevarme a la libertad de Cristo y quién está ministrando a media, mitad ungido, mitad cautivo. El pueblo tiene que despertar, tiene que abrir los ojos. La iglesia del Señor tiene que discernir los que verdaderamente son libres para hacernos libres a través de Cristo y los que están ministrando con regiones espirituales Cautivo. que lo tienen preso, que lo tienen cautivo. Dios le bendiga.
comparta, suscríbase, dele me gusta. Excelencia Cristiana Televisión. Se despide su hermana Teresa Polanco y nuestro hermano Luis Felipe Lora Jerez. Dios le bendiga a cada uno. Shalom. Hasta la próxima.